Bueno, seguimos aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura tratando un tema realmente importante y importante que la gente justamente conozca sobre esto, que es la enfermedad llamada hemofilia, una enfermedad de la sangre netamente. Entonces es importante, ya hemos hablado de algunas causas, cómo se produce, también de tipos de consecuencias, qué problemas pueden surgir a través de esto y también justamente la tarea que tiene la Fundación Hemofílica del Ecuador, en este caso Núcleo del Guayas, de qué se encarga justamente para tratar ese tipo de enfermedad. Y es importante también saber que esta enfermedad viene desde que comienza o se descubre, más que todo desde que la persona está recién nacida, pero lo acompaña a lo largo de toda su vida. Entonces es importante saber, ¿tiene una cura, no tiene una cura o solamente la persona tiene que estar siempre ligada a un tratamiento para poder llevar una vida normal? Así es, no, al ser una enfermedad de tipo hereditaria, con un déficit de un factor de coagulación generalmente no tiene una cura definitiva. Lo que nosotros hacemos es tratamiento para evitar las complicaciones que puede producir un sangrado en este tipo de pacientes. Generalmente, bueno, como ya hemos escuchado, el factor de lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo, en este caso con factor, que es el tratamiento ideal, que no solamente, diríamos, se le da el tratamiento con factor, pero además los padres también tienen que hacer lo que nosotros llamamos una terapia de apoyo en casa. Es decir, si tenemos un chico que está haciendo un sangrado, una articulación, llámense un tobillo, una rodilla, una hemartrosis, si no requiere hospitalización, porque muchas veces hay rodillas que son muy grandes, que si hay un hematoma muy intenso, requieren de internación para mantener un inmovilizado, pasar factor endovenoso. Pero muchas veces ahora en realidad el tratamiento que se trata de, o que se está imponiendo es el tratamiento ambulatorio, en donde se le da el tratamiento para que se ponga el factor en la casa para evitar la hospitalización. Entonces cuando son sangrados muy pequeños, es decir, una hemartrosis del tobillo muy pequeña, nosotros damos el tratamiento en casa, pero la condición de que el paciente tiene que estar en reposo, ¿sí?, por lo menos 2 o 3 días, en donde esa articulación mejore. La otra cosa es la aplicación de hielo local. Con el hielo local nosotros evitamos más bien hacemos que se produzca una vasoconstricción del vaso y deje de sangrar. Con eso nos ayudamos mucho, O ¿sí? sea, es decir que en este caso el factor que una persona que tiene, en este caso una enfermedad, necesita, Sí. ¿tiene que ponérsela continuamente como un diabético necesita la insulina o en este caso solo No, cuando sufre algún tipo de tratamos el dolor? evento agudo. Tratamos el evento agudo. En el momento que llega, le damos el factor, le indicamos póngale cada 12 horas. Generalmente en las primeras 24 horas se para el sangrado. Y lo que hacemos es mantener el nivel de factor por 2 o 3 días más hasta que prácticamente se normalice esa articulación. Y el resto, claro, las medidas de apoyo, en este caso, el Cuidados. reposo, el hielo, una venda compresiva, que eso nos ayuda bastante. Al señor Fernando Olmedo le quería comentar que cuando uno padece una enfermedad, o en el caso suyo que tiene un hijo con una enfermedad, seguramente está investigando siempre de la existencia de una nueva cura definitiva, porque esto es incurable. ¿Qué conoce usted de lo que ha investigado sobre los avances en las investigaciones para tratar de encontrar esa cura definitiva a la hemofilia? Fuera la felicidad más grande para el padre y para el paciente que se encuentre una cura. Como lo acaba de decir el doctor, Ronald Noriega, él estuvo en el último congreso de hemofílicos que fue en Argentina. Y él había escuchado, pero creo que son rumores, que posiblemente haya cura en un año. Podría haber cura en unos 10, 15 años, porque en los Estados Unidos sí están haciendo tratamiento, inyectándole un gen en el hígado de la persona. Y se hizo a una persona, le colocaron el gen y vivió muy bien, porque pudo hacer su propio factor más o menos durante un mes, pero esa persona recayó, le dio una hepatitis. Pero de ahí sabemos que hay personas que están haciendo pruebas para la cura de esta enfermedad.
hay esperanza de todas Así maneras. es. ¿Y usted qué conoce sobre esto, doctor? Sí, de lo que tengo conocimiento es que está haciendo lo que se llama terapia génica, que está en estudio, obviamente, que es, como decía el señor Almeida, el reemplazo del gen defectuoso por uno nuevo, en donde, si bien los resultados hasta ahora, hasta hace 2 años, que estuve en la última reunión que hubo en Brasil, en donde se trató precisamente esto por un médico inglés, en donde los resultados que se han tenido hasta ahora fueron un poquito desalentadores, porque la producción de factor no era una suficiente, ¿sí? Como para utilizarlo, empezar a utilizarlo. Entonces empezaron a buscar por qué, cuál era la causa de que no había una buena producción de factor. Pero creo que esto es probablemente va a ser una realidad, ¿sí? Y esperemos que no solamente sea para la hemofilia que haya una cura, sino para muchas otras cosas en donde hay una alteración de un gen que se podría corregir. Claro. Sí. Hay muchas recomendaciones que se hacen a una persona que sufre hemofilia, que tiene que vivir con ella. Entre esas, escuché y leí también pues, que el sobrepeso también es un factor o una situación que puede afectar también directamente o más a una persona que sufre esta hemofilia, o también la aspirina. No pueden tomar aspirina, ¿y por qué motivo también? Sí, hay ciertos medicamentos que están contraindicados en el paciente hemofílico. Generalmente la aspirina es una de ellas, y después entran todos los que son antiinflamatorios no esteroides, tipo ibuprofeno, nimesulide, Ralmex, naproxeno y todos ellos, porque generalmente alteran la agregación de las plaquetas, alteran la función plaquetaria. Sí sabemos que en el paciente hemofílico las plaquetas son las primeras que actúan, ¿sí? Es como que yo les comente que para tapar un agujero, utilizamos arena. En este caso las plaquetas serían arena y el factor 8 sería el cemento. Entonces en el momento que nosotros colocamos arena sigue perdiendo porque no hay algo que lo contenga. Más o menos lo mismo que ocurre en este caso. Las plaquetas ayudan. En el momento que uno da un medicamento que produce una alteración en la función de las plaquetas que no permite que se agreguen, porque las plaquetas, en el momento que una herida se agregan todas y forman un tapón, que en este caso no produce eso. Y eso puede ser causa del sangrado. Entonces tratamos de lo posible dentro de las recomendaciones que será el paciente hemofílico, de qué tipos de medicamentos no pueden tomar. El señor Fernando Almeida anticipaba ya en el primer bloque sobre el tratamiento a partir de plasma humano, y ya advertía pues que eso estaba descartándose porque contagiaban enfermedades, entre ellas el temible SIDA. Y con la cuestión moderna, el tratamiento moderno, pues había ya una mejor calidad de vida para el paciente. Cuando usted inició el tratamiento de su hijo, ¿todavía se lo hacía a través de plasma o ya se lo hacía por la vía actual? Bueno, 19 años que no se conocía el factor aquí en el Ecuador. ¿Sí? Yo hice el tratamiento con plasma, crioprecipitado. Y por suerte nunca pasó nada. Hasta ese momento mi hijo no tiene ninguna secuela de haber usado hemodiderivado de la sangre. También el factor no solamente viene hecho de plasma, también viene recombinante, que es completamente puro químico. Entonces, ese factor realmente es 100% eficaz, que no tiene ninguna contaminación. En los hospitales de aquí o quizás casas de salud privadas, ¿hay unidades especializadas, así como de otras enfermedades, o no? Así efectivamente. El doctor José Suárez labora en el Roberto Gilbert, donde hay una área especializada de hematología, y también él labora también en el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital Francisco Casa Bustamante, donde hay una área específica para tratar a los pacientes hemofílicos. Es importante, doctor, y me gustaría conocer esto, y imagino que también a los televidentes, ¿cuál es la expectativa de vida de las personas que viven con hemofilia? Tanto y para saber la diferencia de una persona que recibe tratamiento y de una persona que no recibe tratamiento. Bueno, la persona que no recibe tratamiento está expuesto a que tenga problemas en cuanto a su movilidad, porque si hacen hemartrosis repetida, esa articulación termina dañándose y termina siendo una persona con discapacidad, porque no va a poder caminar normalmente.
En cuanto a una persona que tiene el diagnóstico y hace el tratamiento, o sea, se le hace un seguimiento y se está haciendo el tratamiento como debe ser, cambia totalmente y la expectativa de vida es muy buena. ¿Sí? No hay una edad para que sepan aproximadamente hasta... ¿Hasta cuándo va a vivir? No. Eso no depende. Tienen una buena expectativa de vida. A diferencia de, a diferencia de otro tipo de enfermedades, obviamente, que sí. Que son más degenerativas. Había leído que hay dos tipos de tratamiento, o sea, aquel que lo hace de manera preventiva, periódica, este tipo de inyección vía intravenosa, y el que solamente se lo hacía en casos de hemorragia. Claro, eso es tratamiento a demanda, en el caso de cuando es en hemorragia. Cuando llega el paciente a la emergencia que tiene un sangrado, qué sé yo, se golpeó y le está sangrando y no para el sangrado a nivel de mucosa bucal, ahí le hacemos tratamiento a demanda en ese momento. Pero están los pacientes que hacen tratamiento de profilaxis, que llamamos, que son los que le administramos factor 2 veces por semana. Es decir, si tenemos un paciente que ya nos hizo un sangrado intracerebral, que tiene una hemofilia severa, nosotros le damos tratamiento semanal, 2 veces por semana, para cambiar de severo, mandarlo a leve, ¿sí? ¿Me entiende? Le aumentamos el nivel de factor hasta llevarlo a que tenga, diríamos, una hemofilia leve que no le va a causar mayor problema, ¿sí? Y con eso evitamos que haga sangrados el paciente. Lo estamos haciendo en chicos menores de 2 años, ahora, y los que ya tienen antecedentes de órgano blanco, es decir, órgano blanco llamamos el sitio donde hace una hemorragia constantemente en un sitio determinado, suponiendo una hemartrosis de rodilla izquierda que la repite 3, 4, 5 veces, ese paciente le hacemos tratamiento de profilaxis, ¿sí? Y lo mismo a los chicos que hacen sangrado intracerebral. Hace 2 años nosotros estamos haciendo solamente a pacientes menores de 1 año. Como hay mayor cantidad de factor en este aspecto, el Ministerio de Salud aumentó el aporte de factor, diríamos compró más factor, lo estamos usando en chicos mayores. Es lo que estamos haciendo en este momento con lo que es hemofilia. ¿Usted ha escuchado algún caso de alguien que recibió una herida de bala, leve o quizás de un puñal, y que habiéndolo llevado en poco tiempo a una casa de salud, falleció ante la sorpresa de todos que decían, pero si no es en un área comprometedora y quizás se debió a que tenía hemofilia y se desangró muy rápidamente? Podría ser, habría que ver. Pero no se ha detectado un caso así, no, quizás a eso se debió la muerte. Bueno, generalmente nosotros no vemos de ese tipo de pacientes heridos de bala. Pero sí le puedo decir que hemos visto chicos que han ido a quirófano y se han operado y sin diagnóstico de hemofilia, y que aparentemente por una cuestión de laboratorio le dieron un tiempo de coagulación normal y empezó a sangrar y nos llaman. Se hace el diagnóstico, se aplica el factor y no hay ningún problema, ¿sí? Lo bueno es que los niveles de alerta de las personas o del personal que trabaja en un hospital o una clínica son bastante altos en el momento en que se opera un chico y empieza a sangrar, que no encuentran una causa que la justifique, se investiga enseguida, ¿sí? Entonces enseguida llaman al hematólogo para que vaya, vea qué es lo que sucede con ese paciente, se hacen los exámenes correspondientes y se encuentra que tiene hemofilia, o puede ser cualquier otro tipo de coagulopatía, pero lo más frecuente en estos casos, que no se hace un diagnóstico previo y que en el momento de la cirugía aparece un sangrado, bueno, ahí se puede hacer. Correcto. Bueno, hacemos ya la última pausa en Mesa de Análisis y continuamos con las conclusiones.